Santos la semana Bueno. siguiente, el 14. Bueno, recordando El día 15. las características de la pintura barroca danesa. Pues como características, pues cabe recordar nuevamente pues que responde a los intereses, por un lado, de una religiosidad calvinista. Ya que la mayor parte de la población era de esa profesión protestante. Luego también a los intereses de una sociedad burguesa que habitaba mayoritariamente en ciudades, ya que tenía una gran importancia en las actividades artesanales, bancarias y sobre todo comerciales. Los holandeses se van a echar a la mar para inicialmente pues, escapar del bloqueo español y encontrar materias primas, pero luego también eso va a ser una fuente de enriquecimiento de esa sociedad. El siglo XVII va a ser el siglo de oro holandés. Se van a convertir en una potencia económica y eso pues también va a beneficiar muy especialmente el desarrollo de las artes. Y eso guarda relación con el desarrollo de una economía de mercado. El arte no va a estar en manos de unos mecenas que protejan a los artistas. Claro, nos vamos a encontrar con instituciones que sí que encargan obras de arte, pero no nos vamos a encontrar con un monarca absoluto que tiene una corte y que demanda objetos artísticos de todo tipo rodeado de sus artistas favoritos. Porque, en primer lugar, en Holanda no había propiamente una monarquía absoluta. El poder de los estatúder pues era mucho menor que el que pudiera tener Luis XIV de Francia, Felipe IV de España o los reyes de Inglaterra. Así que claro, ¿el arte qué va a ser? Pues va a ser una mercancía que se compre y que se vende. Por eso en muchas ocasiones los cuadros van a ser de pequeño formato. Se realizan obras, suponeros, de este tamaño o de este, incluso todavía más pequeñas, porque así eran más fáciles de trasladar de un lugar a otro. De hecho, pues por ejemplo, en el caso de Rembrandt, pues él también tenía su propia colección artística, hasta tal punto que incluso recompraba obras suyas que él había vendido. Pues ya podéis imaginar la situación. Él lo mismo pensaba que había vendido mal vendido alguno de sus autorretratos y él pensaba, bueno, es que este me ha gustado mucho, voy a comprarlo y a ver si yo lo cuelgo al lado de estos otros 12 que tengo en mi casa. En fin, bueno, ya sé que es un chiste muy malo, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Y claro, pues el hecho también de que los cuadros pasen a ser una mercancía va a cambiar a los artistas. Porque claro, no van a recibir encargos para realizar determinadas obras de arte. Tampoco van a contar con mecenas que les protejan y que permitan desarrollar su obra, sino que van a tener que realizar pinturas que se tengan que adaptar a los gustos y a la demanda de esta nueva sociedad.
Así que, por tanto, van a salir al mercado y van a ofrecerse realizando obras predeterminadas con el fin de poderlas vender. Y bueno, ¿y qué viene, digamos, a caracterizar a estas obras? Pues en primer lugar, el predominio de la temática profana. No quiere decir que los artistas no pinten obras religiosas, ni mucho menos, pero estas tienen una importancia muchísimo menor que en los países católicos. Hay que tener en cuenta que las iglesias, que los templos de las Provincias Unidas por aquel entonces no demandan obras artísticas, no se rinde culto a las imágenes, con lo cual estas obras van a nacer de esa demanda privada. Obras referentes al Antiguo y al Nuevo Testamento que van a estar en los hogares. Naturalmente con una concepción religiosa diferente de las obras que se realizaban en los países católicos. Luego también, fruto de esa mentalidad calvinista, nos vamos a encontrar con composiciones más sencillas y austeras. Es decir, son obras de pequeño formato, donde nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, con un número reducido de personajes. Claro, esto no nos sirve como ejemplo. Aquí pues nos encontramos con un número muy amplio de personas que están representados en este cuadro. La Guardia Cívica de Ámsterdam celebrando la paz de Münster. La paz de Münster se firmó en 1648 junto con el Tratado de Utrecht. Y ambos tratados pusieron fin tanto a la Guerra de los 30 años, que azotó al norte y al centro de Europa, como la Guerra de los 80 años que enfrentó las Provincias Unidas contra la corona española. Y claro, pues esto también guarda relación con otro aspecto. No nos vamos a encontrar en las obras de los pintores holandeses con un acusado idealismo, como nos pudiéramos encontrar en el caso de los pintores clasicistas italianos o de los pintores franceses de la época. Sino que nos vamos a encontrar con obras donde el naturalismo está muy presente. Nos vamos a encontrar con obras que tratan de apegarse a la realidad, digamos, cotidiana. Así que claro, pues esto quiere decir que se aleja, por ejemplo, de la ampulosidad flamenca. ¿Les interesa, por ejemplo, a los pintores holandeses representar las calidades de los objetos? Sí, desde luego. Pero a estos no les interesa, digamos, representar especialmente vestimentas ricas, joyas ostentosas, interiores de residencias o jardines de palacios que den una enorme sensación de lujo, sino que, digamos, tienen una representación, digamos, más sencilla, buscando, digamos, representar escenas más relacionadas con lo cotidiano, fruto de esa mentalidad más estricta y más sobria que corresponde a esa religiosidad calvinista. Bueno, eso, digamos, puede estar visible en esta obra, en este retrato corporativo.
Claro, se representa a todos estos miembros de una compañía militar y se les representa de manera distendida, celebrando un banquete. Con lo cual, claro, pues aparecen rodeados de comida y de bebida, relacionándose, hablando, apareciendo de manera un tanto distraída e informal. Solamente hay un personaje que digamos que tiene un gesto algo altanero, propio de la época, es decir, mirando por encima del hombro, con un brazo en jarra, y mirando, digamos, de refilón. Pero claro, con respecto al resto, ¿qué único personaje, digamos, trata de guardar las apariencias y aparecer de todos modos con una actitud, digamos, no ya serena, pero digamos más distinguida, intentando no parecer distraído? Pues este de aquí, el que vendría a ser el comandante de la guardia. Y aún así, pues bueno, pues aparece recostado hacia atrás, apoyando los codos en la mesa, con las piernas cruzadas, es decir, como si estuviera sentado normalmente. Claro, él digamos que trata de mantener mala compostura, pero bueno, pero luego, por ejemplo, ves aquí a este otro personaje, el tamborilero, que claro, pues aparece ya, pues, con las perreras arremangadas, con las botas desatadas, con comida en sus manos y hablando con un personaje que tiene ahí a su lado. Claro, eso también digamos que guarda relación con la concepción de dichas obras. Si pagabas más, te iban a emplazar en un sitio o en otro del cuadro, ocupando un lugar principal, como pudiera ser este, o un lugar secundario, y en una actitud, digamos, pues más distraída, por decirlo de alguna manera. Bueno, y por tanto, pues también en último lugar, pues cabría señalar también la realización de obras que tenemos formal. Claro, si se hubiera pintado algo semejante en un país católico, ¿qué hubiera sido? Pues Rubens a lo mejor a quien hubiera pintado hubiera sido a un noble o a un rey como comandante militar victorioso, coronado por una figura alegórica, de referencia mitológica, en medio de una batalla, etcétera, etcétera. Eso en el caso de la pintura holandesa no sucedió. Bueno, ¿qué géneros se cultivan? ¿Cuál viene a ser la temática que representan estos artistas? Bueno, en primer lugar, un género muy destacado es el retrato. Fruto de esa mentalidad burguesa, a los artistas se les van a demandar retratos que pudieran ser individuales, de familia o corporativos. Claro, al ser obras de pequeño formato, lo habitual que venía a ser, pues las representaciones en forma de busto o de medio cuerpo. Ya menos habituales serán los retratos de cuerpo completo y no digamos ya en el caso del retrato ecuestre, que aún así de todos modos veremos algún ejemplo. También se pintan retratos de grupo. Y en este caso pues vienen a ser dos.
los retratos de familia, como corporativos. ¿Y qué es un retrato corporativo? Bueno, pues ponemos el ejemplo anterior. Pues es un retrato de grupo en el que generalmente aparece de manera distendida, como pudiera ser el caso de un banquete, de una celebración. Y que luego además van a aparecer con sus rasgos más reconocibles. Si son militares, pues van a estar presentados pues, con sus armas, con botas, con sus bandas militares atadas a un lado, con el estandarte. Porque claro, daros cuenta, aquí tienen el estandarte de esta compañía de la Guardia Cívica y claro, pues literalmente su comandante se la echa al hombro para que quede, digamos, bien visible. Y claro, pues los rasgos identificativos guardan especial relación con la vestimenta y eso permite pues representar pues a compañías militares, gremios, síndicos y cualesquiera otras agrupaciones que pudieran existir en ese momento. Generalmente pues se representa a estos retratados con gestos de satisfacción personal, orgullosos de su posición económica y social, y por tanto pues se les representa, digamos, de una manera muy natural, con lo cual en muchas ocasiones las composiciones y las posturas en las que se les representan son un tanto inusuales. Y eso guarda relación, en parte, con los llamados gonies. ¿Qué eran los gonies? Pues se trataba de retratos de personas anónimas. Que generalmente exageran las expresiones, como podéis ver en ese cuadro de Van Cleese, el fumador. Ahí podéis observar pues cómo exagera el gesto a la hora de exhalar el humo mientras tiene la pipa de la mano. Porque al fin y al cabo, en el caso de los conies, pues generalmente son composiciones en las que se centra la atención en el propio rostro. Normalmente son retratos en forma de busto, o como mucho de medio cuerpo. Y luego además, esto va a permitir realizar obras
inusuales. Claro, este tipo de obras eran demandadas por aquel entonces, estaban dentro del mercado artístico, pero claro, la gente no se quería rescatar así, sino que simplemente los artistas realizaban obras de ese tipo que contaban con la aceptación popular. Daros cuenta que alguien en particular lo que no tenía interés era que un pintor le retratara así, sino que simplemente tomaba un modelo anónimo y esta obra, digamos, que salía al mercado. Bueno, acerca de la obra religiosa. Bueno, hay que señalar, por tanto, que la falta de demanda por parte de las congregaciones religiosas pues hace que éstas se destinen a los propios hogares y que nuevamente se trate de obras de pequeño formato. Y claro, pues ¿qué van a representar? Pues descartada la representación de santos con toda su imaginaria contrarreformista, pues nos vamos a encontrar simplemente con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y claro, pues esto va a responder, digamos, a dos intenciones. Por un lado, a que responda, digamos, a una religiosidad más íntima y que, por tanto, huye de la ampulosidad de las representaciones que tenía lugar en el barroco saltar. Eso por un lado. Pero por otro lado, también va a haber un tratamiento profano de estas obras. Bueno, y ese tratamiento profano pues va a guardar también relación con las representaciones mitológicas. De hecho, pues aquí tenéis dos ejemplos. Cristo en casa de Marta, por un lado, de Vermeer de Dijk. Bueno, aquí ¿qué es lo que parece? Pues más que la revelación de Cristo resucitado ante las dos mujeres, pues lo que parece más bien es una suerte de charla distendida durante una cena. Una visita. O simplemente una visita a un hogar, porque al fin y al cabo pues ambas están vestidas como campesinas de la época, aunque Cristo esté vestido, digamos, a la antigua. Y luego también pues tiene lugar el tratamiento de escenas religiosas como si fueran temas profanos vinculados, guardando relación también con las representaciones mitológicas, es decir, se recurre al Antiguo Testamento para representar desnudos. Como pudiera ser la escena de Susana y los viejos, en este caso una intención moralizante, o el caso del baño de Betsabé, ya con intenciones más sensuales y eróticas. Como tenéis pues ya en este caso aquí a la derecha, en esta obra pintada por Rembrandt. Y claro, pues eso también guarda relación con la temática mitológica. Bueno, y si la obra religiosa tiene un escaso desarrollo,
las pinturas mitológicas las van a tener todavía menos. Como ya había mencionado, los artistas neerlandeses les interesa realizar obras, digamos, apegadas a lo cotidiano, a lo real. Y claro, pues en el caso de las pinturas mitológicas, pues esto no sucede. Ya estaríamos hablando, pues, de deidades de otra religión en un tiempo anterior. Luego, por otro lado, pues como tampoco existía una monarquía absoluta, ni una nobleza que, digamos, quería hacer propaganda de su poder, pues no va a haber representaciones alegóricas en la cual se exalte a dichas figuras. Así que, claro, la producción de las mismas va a ser, si cabe, todavía menor que en el caso de la obra religiosa. Va a tener, por tanto, muy escaso desarrollo. Por representaciones vinculadas al erotismo. Es decir, que sirven como excusa para representar a una mujer o a mujeres desnudas. Temas vinculados a representaciones sobre lo sensual y lo sexual. Como aquí tenéis en esta pintura de Van Gogh sobre el mito de Danae. Este mito que también pintaría Rembrandt. Bueno, siguiendo la tradición de los Países Bajos, los pintores holandeses van a realizar pintura costumbrista. ¿Y qué es lo que van a pintar los artistas? Pues, por un lado, pues escenas donde esté un ambiente cotidiano e incluso festivo, pero también van a realizar fábulas moralizantes. Esto ya era algo que estaba presente en la pintura flamenca del siglo XVI, incluso también en la del siglo XV. Y claro, pues el título de esta obra es muy expresivo. Mientras la dueña de la casa duerme, el personal se divierte. Así que claro, mientras la señora se está pegando una cabezada, pues claro, los niños están trasteando, la niña con la alacena, el niño con una pipa de fumar, por aquí hay un músico, aquí están estos otros dos personajes que están haciendo un chanchullo, y bueno, pues aquí estos dos personajes, pues claro, pues están, digamos, que intimando. El hecho de que ella tenga la pierna de él sobre la suya y mire malicioso al espectador, pues a entender esto. Pues denunciando, digamos, estos vicios. Que la gente, pues en cuanto, digamos, uno no atiende los asuntos de casa, pues eso se convierte en un desmadre. ¿Y el cerdo? Sí, bueno, ya de paso, pues el cerdo por ahí buscando comida. Y a la derecha, a la izquierda hay otro niño sentado, ¿no? Sí. Pero más pequeño. Sí, está en una zona. Como se ve tan iluminado. Sí. Bueno, claro, de todo el Y mundo. un perro ahí encima de la mesa. ¿No? Sí, Pues sí. un perro. Vamos, que sí que está durmiendo a base de bien. Sí, sí. Bueno, Pero es un desorden integral, esa casa está desordenadísima. bueno. Así que por tanto, escenas
cotidianas y festivas. Y luego, y esto sí que era algo también muy habitual en la tradición flamenca, que incluso también sus coetáneos de Flandes la seguían manteniendo, son las sátiras moralizantes. En ocasiones incluso muy sutiles, como en el caso de Verne. Bueno, también se pintan bodegones. Los cuales pues guardan ciertas semejanzas con las de los pintores flamencos. Se trata de bodegones pues más bien ostentosos, con un gran número de elementos, donde se busca representar las calidades de los objetos que conforman esas naturalezas muertas. Como tenéis este bodegón de un banquete pintado por Weigel, ya habíamos visto con anterioridad, y donde pues, se representa pues, fielmente las calidades de las frutas, las verduras, los diferentes alimentos y también los útiles del comedor, los objetos pues, realizados en bronce o en bronce metal sobre dorado y también en plata o en vidrio. Bueno, y un género en sí mismo en la que destacan los pintores holandeses es el paisaje. Como ya hemos visto en la clase del otro día, el paisaje se va a desarrollar como género autónomo y es un elemento distintivo de la pintura holandesa. Mientras que en Flandes, en España, en Italia, ocasionalmente los pintores realizan algún paisaje ocasional, y en el caso de Francia, ya de una manera más tardía, Claudio de Lorena pinta paisajes, pero busca como excusa para su representación temas mitológicos, históricos o incluso religiosos. En el caso de los pintores holandeses, la producción va a ser mayor y además se va a desarrollar de manera autónoma, incluso haciendo desaparecer la figura humana. Esto responde también a esas intenciones existentes en la época en la que se demanda un arte más apegado a la realidad, más naturalista. Los artistas van a representar los paisajes de la Holanda de la época. Así que claro, se van a realizar tanto paisajes urbanos y campestres como marinas, es decir, paisajes marinos. En todo caso, también nos podemos encontrar con que estos paisajes tratan de representar estados de ánimo
y digamos un aire de cierta espiritualidad. Con lo cual, frente, digamos, a la serenidad melancólica de los paisajes de Claudio de Lorena o el perfeccionismo académico ya del siglo siguiente de Canaletto, pues estos cuadros, y muy especialmente los de Rembrandt, van a ser predecesores del paisajismo romántico, es decir, de los paisajes que se pintan en el siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Cuáles son los artistas más destacados que pintan paisajes para aquel entonces? Pues aparte de Rembrandt, tengo que citar a Ruiz-Dael y a su discípulo Hobbema. Bueno, dentro del Museo Thyssen, pues hay que señalar que tiene presente también una importante colección de obras de la pintura barroca holandesa, y por tanto también nos vamos a contar con paisajes holandeses del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Bueno, aquí, aquí tenéis en la diapositiva de arriba un paisaje de Hobbema, la esclusa de Haglin. Luego aquí una marina de Ruiz-Dael, mar tormentoso con barcos de vela, digamos que una situación meteorológica pues habitual en el Mar del Norte que él representa, que da a entender, pues digamos, que nos puede recordar a ese espíritu tormentoso y tumultuoso que tienen los románticos y que tratan de trasladar al paisaje, digamos que adelantándose un par de, vamos, unos cuantos años en el tiempo, prácticamente pues más de 100 años. Y luego, como obras destacadas de estos dos pintores, donde sí que puede estar presente, digamos, es un carácter, digamos, evocador, un tanto romántico, está el cementerio judío de Ruiz-Dael, también con esas ruinas al fondo. ¿Y quiere representar un arco iris esto? Sí, es un arco iris. Con ese cielo, pues un tanto tormentoso que os podéis encontrar aquí. Claro, hay nubes negras, pero también hay parte de claros entre las nubes. Un evidente contraste cromático con zonas más y menos iluminadas. Y en el caso de Hobbema, su obra más conocida es la Avenida de Miguel Harnes. Bueno, pues vamos a comenzar pues, con el primero de los grandes artistas holandeses, con Frans Hals, el que primero nació de todos ellos,
tuvo, digamos, una vida muy larga y exitosa en su localidad de residencia, en Harley. Bueno, concretamente tenéis aquí este enlace donde de todas maneras pues cabe hacer una puntualización de una cosa sobre su biografía. Bueno, se discute sobre si nació en el 82 o no en el 83. El caso es que tras la conquista de Amberes por parte de los tercios españoles, al frente de Alejandro Farnesio, pues su familia, al igual que otros protestantes de la ciudad, tuvieron que exiliarse. Se marcharon a Holanda y por eso él se estableció en Halle, donde allí se convirtió en el artista más importante de la ciudad. Bueno, él digamos que tenía fama, o más bien digamos que esa fama se ha ido prolongando con el paso del tiempo, y de que hubiera digamos ciertos comentarios, ciertas leyendas sobre su figura, sobre que era un gran bebedor de alcohol. Así que sobre su posible alcoholismo pues se corrían pues todo tipo de anécdotas, aunque de todos modos pues eso sería digamos bastante extraño. El hecho de que la observancia de las buenas costumbres y la estricta moral que existía en aquel entonces pues impedía digamos a la gente comportarse así y que luego a su vez tuviera éxito profesional, por muy buen pintor que se fuera. Y claro, pues eso le permitía recibir importantes encargos en la ciudad, incluso a la hora de pintar retratos corporativos. Por tanto, sobre Franz Hals, pues sobresale como retratista, porque prácticamente toda su producción son retratos. Y digamos que él también es el que sienta las bases del retrato corporativo como género. Claro, los retratos corporativos eran encargos importantes y eso también conducía a que se utilizase de todos modos determinadas características y composiciones un tanto repetitivas que buscasen la aceptación de aquellos que habían realizado ese encargo. Con lo cual, pues ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con esas personas retratadas que forman parte de una misma corporación, como pudiera ser una compañía militar, en este caso la llamada compañía cívica, apareciendo de manera más o menos distendida. En este caso no estamos ante un banquete, pero evidentemente no nos encontramos con unas actitudes, digamos, rígidas, sino más bien, pues digamos, un tanto casuales. De hecho, por daros cuenta, aquí este personaje que se encuentra de espaldas y que se gira sin que tenga, digamos, especial interés. Mientras que algunos de ellos, pues aparecen sentados. Y claro, pues en esos retratos corporativos, pues
pues hay que señalar que se recurre a formatos horizontales y para evitar el estatismo de representar personajes dispuestos de una manera, digamos, horizontal, para no dar esa sensación de estatismo pese a la informalidad de esas representaciones, pues se va a recurrir a líneas diagonales. Claro, daros cuenta, en el caso de las lanzas y alabardas, pues estas no están rectas, están cruzadas, para no dar, digamos, una sensación de estatismo mayor. Bueno, ahí tenéis otros ejemplos de retratos corporativos. Los rectores y las rectoras del asilo de ancianos de Harlem. Fijaros pues sobre todo en el caso del retrato de las rectoras, cómo se marca una línea en diagonal para evitar caer en el estatismo. Y luego además, pues ellas y también ellos, pues reconocibles con esas vestimentas propias de la época. Vestimentas negras con los cuellos y las empuñaduras blancas. Bueno, diferentes pues son los retratos de familia, digamos que son más distendidos y en muchas ocasiones además pues recurre a las representaciones de exteriores, representaciones al aire libre, en el cual pues los miembros de la familia se relacionan entre sí, que los esposos pues en fin pues se agarren de la mano o estén más bien abrazados, etcétera, etcétera. Bueno, además de todos modos, todo eso sin tratar de evitar, remarcar pues, su propia posición social. ¿Te das cuenta? Aparte de los dos hijos, aquí Un negrito, ¿no? está un criado africano, otro niño con ellos. Pero está muy bien vestido. Para ser un sitiete. Pero de todos modos no está vestido, digamos, a la holandesa, con la chaqueta negra, sino que en este caso se le viste de rojo, digamos que para distinguirle también. Es que no se vea. Ah, es que los brazos, pensé que eran del niño negro y son de las. No, esto es de la niña. Bueno, en este caso, pues digamos, como esa búsqueda, esa representación del exotismo, que en cierto modo, pues viene a remarcar esa posición social, esa posible vinculación, digamos, con el comercio de la época. Porque al fin y al cabo, pues, entre otras cosas, los holandeses en el siglo XVII y todavía en el siglo XVIII fueron grandes cazantes de esclavos. Fundamentalmente, pues, compraron a decenas, a centenares de miles de personas y luego los vendieron en América. ¿En dónde? En América. Ah, en América. Claro, como los portugueses y luego también los españoles tenían mal visto pues traficar con esclavos, pues preferían comprárselos a los holandeses y luego ya con posterioridad a los ingleses. Bueno, luego también aquí también tenéis otro retrato corporativo, pues más evidente que en el anterior, es el tratamiento distendido a la hora de representar a los miembros de una corporación. Nuevamente, pues se representa a los miembros de una compañía militar, pues de una milicia, en un banquete. En este caso, pues digamos de manera, si cabe, aún más distendida, aunque eso sí con los elementos que se les reconocen. Las bandas militares, con el color azul o con el color naranja, indistintamente, y también pues con el pendón de la compañía. También pues, son visibles las armas, las espadas que veis ahí.
Luego, curiosamente, también podéis observar cómo algunos de ellos visten golilla, la cual era mal vista por aquel entonces. Se consideraba que era una vestimenta demasiado ostentosa y propia de aquellos que eran católicos. En todo caso, Hans se va a interesar por la plasmación psicológica, sobre todo en los retratos individuales, en aquellos formatos que no vinieran a comprometerle con las corporaciones. Y también con personajes en actitud distendida. En mayor grado, cuando curiosamente la importancia del encargo es menor. Es decir, digamos que va a atreverse a experimentar más si el encargo es de menor importancia. Y incluso también cuando pinta por su cuenta, cuando realiza los llamados conies. Presenta por tanto, un mayor grado de atrevimiento en los retratos individuales. Y en esos retratos individuales, pues va a recurrir a un estilo menos lineal, va a recurrir a una pincelada suelta y muy pastosa. Siendo precedente de lo que luego hará Rembrandt en su momento. Bueno, obras destacadas de Hans. Su producción es enorme, debido también a que vivió muchos años y a la popularidad de las obras que realiza. Bueno. Como retratos corporativos, la compañía cívica. ¿Qué tenéis? Ahí. La que de todos modos pues, supone una cierta sección dentro de esos retratos corporativos de militares, donde estos, digamos, aparecen más bien posando y remarcando, digamos, su posición militar. Aunque eso sí, cabe señalar, digamos, esa postura inusual a la hora de representar al capitán de la compañía, que aparece de espaldas y medio girado. Luego también, pues como retratos corporativos, y ya pues los últimos en su producción, los rectores del asilo de ancianos de Haarlem,
las rectoras del asilo de ancianos de Harlem, ambos retratos de grupo, pues en cierto modo nos pueden recordar a esos retratos corporativos más obvios que resulta Rembrandt, como es el caso del Síndico de los Pañeros. Intenta centrar más en la representación de las figuras. Las figuras aparecen, los personajes aparecen en una actitud un tanto distendida y natural, pero sobre todo pues tratando de centrarse en un número más reducido de personajes y obviando pues la representación de, digamos, de elementos ostentosos, recurriendo a un fondo más o menos neutro que no distraiga al espectador. Y claro, pues de todos modos podéis, digamos, diferenciar a unos de otros. Los gestos, digamos, más alegres o más despreocupados en el caso de los varones, la actitud, digamos, pues más rígida en el caso de las mujeres. Luego también, pues, que también vendría a ser como ejemplo de la anterior que habíamos visto, como en el caso de las características de la pintura barroca, la parte de los oficiales de la milicia de San Adrián. Hals recibió pues, diferentes encargos de este tipo a lo largo de su vida y pintó pues, a varias de estas compañías militares de dicha ciudad que se encuentra pues, al norte de Asia. Luego también pues, este retrato, en este caso, pues se realiza, pues podéis imaginar que justo con posterioridad o en un momento anterior a la boda de esta pareja, Salmasa y Beatriz van der Leyen, que aparece pues, con ese gesto, digamos, satisfecho tanto de la posición social como de su propio matrimonio. Ante un paisaje que se abre aquí, en cierto modo pues también como referencia de esos retratos que se pintan también en Flandes, aunque con una concepción, digamos, más sencilla. Bueno, dentro de los retratos individuales, pues cabe citar pues varios de ellos. El caballero sonriente, que hasta cierto punto, más que representar a un militar, nos puede recordar a esos coñés que estaban de moda por aquel entonces, donde por tanto pues, va a buscar más plasmar la psicología del personaje, en ese gesto, digamos, satisfecho y alegre, en el cual, pues, digamos, que hace olvidar pues, el hecho de que se pueda tratar de un militar con un comportamiento, digamos, altanero o pendenciero. Recurre también, pues, a un fondo neutro que nos permite fijar la atención en el personaje con una pincelada suelta que aún así no impide se aprecien las calidades de la vestimenta. Es decir, la riqueza de los puños, de los cuellos, también de las propias mangas, con bordados. Bueno, con una pincelada más pastosa nos encontramos con el retrato de Isaac Massa. Que le tenéis aquí, por cierto. Ya se trata de un retrato individual. Y claro, pues daros cuenta cómo le representa. Sentado, mirando hacia atrás, con el sombrero ladeado, despeinado,
Así que claro, con una actitud, digamos, también de satisfacción, de despreocupación, pero con un gesto todavía, digamos, más, por decirlo de alguna manera, más vulgar, como si fuera un gesto, una actitud cotidiana. Aún así, de todos modos, este tipo de composición es muy habitual en muchos retratos de Frans Hals. Personajes que están sentados en una silla, que se giran hacia atrás, que miran al espectador y que tienen el sombrero ladeado. Retrato de San Masa. Y claro, pues si este retrato de la izquierda nos puede recordar a uno de estos personajes que están presentes en sus retratos corporativos, el personaje que tenemos a la derecha le asociamos más a cómo representa, por ejemplo, a sus dos retratos más conocidos. La gitana y el alegre bebedor. Ambas pues pertenecerían a ese género denominado como los conies. En este caso pues representa a una mujer que claro pues mira de una manera un tanto maliciosa sobre un fondo más o menos neutro que nos pudiera recordar más bien un exterior con nubes y claros en el ocaso de la puesta de sol, de ahí que haya algunos tonos un tanto dorados. Y claro, pues ese gesto y también pues su propia vestimenta pues nos puede dar a entender que en realidad Frans Hals a quien estaba representando era una prostituta de la época. Una mujer de vida libre. De todos modos, pues esta técnica, también el tratamiento de la luz, o más bien del fondo de la representación, en cierto modo lo que hace es anticiparse al tratamiento pictórico que luego estará presente en las obras de los impresionistas. Los pintores barrocos como Hals y Velázquez y hasta cierto punto Vermeer van a ser los precedentes históricos, digamos, más lejanos en el tiempo. Su técnica y su tratamiento de la luz les va a inspirar. Y ya pues entre los artistas holandeses, pues quizá el más influyente pudo haber sido Hals. Luego allá a la derecha pues tenéis el alegre bebedor, donde también recurre a una pincelada suelta que no impide la representación de las calidades de los objetos, especialmente la copa de vidrio que porta. Con ese gesto, digamos, un tanto despreocupado y expresivo, pero digamos no tan excesivo como otros conies, donde pues digamos pues se le representa pues, a este personaje, digamos, con una actitud alegre. Nuevamente pues aparece con ese sombrero de ala ancha y ladeado, algo muy habitual en las obras de Hals, lo cual también le permitía, además del hecho de recurrir a una pincelada ancha, a dotar de estas obras de dinamismo, de una sensación de movimiento y de vitalidad, que se digamos a encontrarnos con una composición, digamos, muy sencilla. La representación de un personaje retratado a medio cuerpo. Bueno, en segundo lugar, Vermeer de Delft, o Johannes Vermeer van Delft. Bueno, acerca de su obra, pues acerca de su vida hay ciertas incógnitas, y lo que sí que es cierto es que
su producción pictórica, si la comparamos con la de Hals y la de Rembrandt, es bastante reducida. No ya por el hecho de que viviera menos años que ambos. Así que claro, pues la identificación de sus obras pues ha sido, digamos, bastante compleja, laboriosa. Ha habido obras que se han atribuido a él, que luego han sido rechazadas, otras se han identificado finalmente. Pero de hecho, solamente hay unos 33 o 35 cuadros que se atribuyen a él. Bueno, hay 3 que se han atribuido ciertamente a él, y hay otros 2 de los que todavía, digamos, se discute su autoría y, por tanto, pues yo no les he incluido en la presentación. Bueno, aunque a nosotros, digamos, no nos lo pudiera parecer, porque sus obras más conocidas son obras costumbristas, salvo el paisaje de Delft, lo cierto es que su obra presenta pues, mayor variedad de la que nos pudiera parecer, solamente pues, por el hecho de que el número de sus obras atribuidas sea relativamente tan reducido. Así que claro, también tiene algunas obras religiosas como la que hemos visto antes, y esa otra, la alegoría de la fe, que en cierto modo pues, nos puede recordar a representaciones propias de los países católicos. Luego a la izquierda, perdón, a la derecha tenéis una obra mitológica, una de sus primeras obras, Diana y sus compañeras. Así que claro, pinta sobre todo obras costumbristas donde va a representar interiores domésticos, que en parte pues también viene a realizar obras que vienen a tener, digamos que, por un lado, un carácter costumbrista, pero en otras ocasiones también tienen contenido alegórico. Hay alegorías, digamos, muy sutiles, en ocasiones para realizar una sátira, y en otras, pues digamos, para hacer una alegoría de aquello que se quiere representar. Y que en cierto modo, pues la imagen que tenéis a la izquierda nos puede recordar a esas representaciones con una intención, digamos, alegórica. Esa alegoría de la fe, ¿a qué responde? Bueno, pues en primer lugar, pues cabe señalar que Vermeer, aunque era protestante, estaba casado con una mujer católica. Lo cual, pues, evidentemente, pues, teniendo en cuenta cómo era la sociedad de la época, le supondría problemas. Problemas familiares, por un lado, y luego problemas en la sociedad del momento. Pero luego, por otro lado, pues eso hace que también abordase en alguna ocasión el tratamiento de este tipo de temas. Y bueno, pues ¿cómo concibe esta alegoría? Bueno, pues con la representación de un interior doméstico donde hay elementos religiosos.
un lienzo donde se representa una crucifixión, una mujer con una expresión que nos puede recordar a las representaciones de la María Magdalena penitente, un crucifijo, un cáliz, un libro que nosotros podemos pensar que es una Biblia, bueno, pues fijo, un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento. El orbe, que en muchas ocasiones se asocia a las representaciones de Dios. La manzana, la Adán y Eva. Así que claro, pues va introduciendo elementos para, dentro de ese interior con el cual hace una alegoría de una representación religiosa. Y en el suelo que hay, que no se ve muy claro. Un conejo. Creo que una serpiente aplastada con una piedra. La serpiente como símbolo del pecado y la piedra como elemento fundacional de la Iglesia. Es decir, esa referencia es San Pedro. Así que claro, pues esta obra, ¿a quién iba a estar destinada? Pues a un católico. Bueno, claro, el único paisaje que conocemos, bueno, solo conocemos dos paisajes de él, y uno de ellos es esta vista de él, pues este cuadro maravilloso, donde también está especialmente interesado por los efectos lumínicos. Daos cuenta, pues también, por ejemplo, pues cómo se reflejan los edificios de la ciudad en el agua. Bueno, aunque de todos modos esta obra pues de sutil, digamos que tiene poco, la alcahueta, una obra digamos de juventud en la que supuestamente aparece autorretratado Vermeer, pues ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues que generalmente lo que predomina es la representación de mujeres. De hecho, pues los retratos que él realiza, normalmente quienes aparecen son ellas, como en el caso que tenéis ahí, ese retrato de una joven. En todo caso, lo que va a pintar es un entorno íntimo y actitudes casuales. Como si literalmente hubiéramos sorprendido a alguien en el interior de su casa y hubiéramos hecho una fotografía de un momento concreto. Como así se reconocen en sus obras maestras. Generalmente a quien va a pintar es a mujeres, evidentemente pues, no es algo digamos exclusivo. E introduciendo elementos alegóricos sutiles. Así que claro, él va introduciendo pues elementos que, digamos, pudieran
pudieran complementar en ese juego, digamos, barroquizante el significado de la obra. Escenas aparentemente cotidianas y casuales que en realidad tienen un significado más profundo. De ahí que en muchas ocasiones pues, sus obras sean un juego a la hora de interpretar las mismas. Bueno, ¿eso qué nos da a entender? Pues nos da a entender que el artista contaba con una formación y una cultura muy amplia, tanto de la ciencia como de las artes, y muy especialmente con respecto a la música. Así claro, pues en esta escena aparentemente casual, aparentemente pues con esta muchacha que está conversando con este caballero y que bueno, pues aparece sonriendo con una copa de vino. Pues claro, ya introduce aquí este mapa a modo de portuario. En cierto modo, pues pudiera hacer referencia a varios factores. La propia posición de la familia, que pudiéramos pensar que eran comerciantes y navegantes, o los propios sueños de la mujer, con experiencias exóticas, como marchar a otros lugares. Pero de todos modos, aparte de todo esto, pues cabría citar también dos cosas. Por un lado, el uso de una técnica puntillista. La técnica de Vermeer es muy diferente de la de otros pintores barrocos. Usa pincel, emplea unas pinceladas muy pequeñas, donde literalmente lo que va a ir haciendo es dar una puntada tras otra, formando una suerte de pequeño mosaico. Las imágenes de sus cuadros son literalmente como si nos encontráramos ante una fotografía granulada. Eso en primer lugar. Y luego, por otro lado, se va a interesar por los efectos lumínicos y luego por otro lado también por los efectos de profundidad. ¿Y cómo le van a interesar los efectos lumínicos? Pues por ejemplo, si la luz entra por la ventana y los vídeos son de determinado color, la luz que se va a reflejar en los personajes y en los objetos va a ser la luz que proceda de los mismos. Así que claro, si hay una vidriera de colores, las carnaciones van a tener en cuenta ese reflejo de esa luz matizada. Con lo cual nos vamos a encontrar con una luz, en muchas ocasiones, con una luz dirigida, pero natural, con ese tratamiento, digamos, naturalista. Eso. ¿Esta es la anterior o la siguiente? Bueno, esto lo teníais de todos modos para observar cómo se modifica la luz en ambos casos, por los reflejos que podían proceder a la ventana, o incluso también de la propia vestimenta. Uno
uno de los colores favoritos de Vermeer y que hacía que sus cuadros fueran muy caros Es el azul. era que utilizaba el azul lapislázuli. Muy poco frecuente en las pinturas holandesas porque claro, era un pigmento muy caro y que normalmente se utilizaba pues, para representar a ciertos personajes en las escenas religiosas o mitológicas, por ejemplo, pues, para pintar el manto de la Virgen. Así que claro, que utilizase ese color para realizar escenas de interiores era, digamos, pues algo chocante. Aún así, pues recurría a este color. También, digamos, los tonos de rojos y de amarillos que va a utilizar son muy reconocibles en sus pinturas. Pero aún así, de todos modos, pues eso también nos puede, digamos, dar una idea de la importancia del artista. Si utilizaba esos colores, es muy posible que tuviera los suficientes recursos económicos para poder realizar este tipo de obras y ponerlas en el mercado. Con lo cual, pues nos da a entender que de todos modos, pues él tenía éxito como pintor mientras él estaba vivo. Bueno, Vermeer de todos modos, luego al fallecer su obra fue un tanto olvidada y luego ya con posterioridad recuperada. Empleo de una luz natural y matizada. Lo cual difumina los contornos. Recurriendo a un rico cromatismo, lo que predominan los tonos cálidos, e interesándose por la profundidad. Bueno, ¿cómo dota de profundidad a su obra? Bueno, pues en primer lugar, con el propio tratamiento de la luz. Emplea zonas más o menos iluminadas y eso da una mayor sensación de profundidad. Y luego por otro lado también recurre a planos superpuestos. Esto, digamos, es más visible en su otro paisaje conocido, el callejón. Lo que hace literalmente es superponer una fachada con otra, que se va, digamos, sucediendo en el espacio y que da la sensación, pues, pese a la angostura de lo que se quiere representar, de que hay un paisaje más urbano más amplio de lo que pudiera parecer en primer lugar, estableciendo, digamos, un juego de planos en esta escena. De todos modos, pues para ello, Vermeer se iba a valer también de un invento, algo que no solo utilizaba él, y es la llamada cámara oscura. Para dotar de profundidad una obra de manera realista, sin tener que estar empleando de manera obsesiva las líneas de fuga de una perspectiva unifocal,
pues los artistas recurrían a ese aparato en el que tenían juegos de lentes para poder representar de manera veraz un interior doméstico o un paisaje. Bueno, pues ¿quiénes utilizaron ya con anterioridad la cámara oscura? Pues Durero y el mismísimo Leonardo da Vinci, que además pues diseñó también sus propias cámaras oscuras. Claro, donde digamos es más reconocible el empleo de estos aparatos, pues en obras de Caravaggio, en obras de Vermeer, también en el caso de Velázquez, porque se piensa, se dice que la utilizó a la hora de pintar las Meninas y que también tiene algunas obras donde la utilizó correctamente y incorrectamente y por eso tiene, o al menos se piensa que tiene defectos a la hora de representar los volúmenes. Yo de todos modos en eso discrepo. Y de hecho, pues eso pues dio pie, digamos, pues a que se utilizara este medio pues para dotar a las obras de más realismo. Ahora sí, de todos modos, el uso de las cámaras oscuras ha sido controvertido a la hora de abordarse. Se ha pensado siempre pues, si realmente se utilizaban esos aparatos, si se trataba de un medio que ocasionalmente se pudiera utilizar. Así que, claro, pues eso de todos modos fue objeto de polémica que hace un tiempo esos aparatos que en cierto modo nos podían recordar a una cámara de fotos con un objetivo, incluso una cámara cinematográfica. Y que claro, pues esto fue comentado por el pintor británico David Horney en un libro a inicios de siglo. Yo de todos modos leí pues, un artículo pasado un par de años después sobre esta polémica. Y claro, pues acerca de Vermeer, pues aquí aparece este texto, menciona aquí, en este caso pues mencionado por Clark, pero que también digamos eso estaba señalado por David Hockney, y venía a decir de todos modos lo siguiente: Vermeer no despreció aquellos adelantos mecánicos de los que de tan ufana estaba su época. En muchos de sus cuadros se encuentran las proporciones exageradas de la fotografía y la luz viene representada por esas bolitas que no se ve a simple vista, pero que aparecen en el visor de algunas cámaras antiguas. Hay quien piensa que utilizaba la llamada cámara oscura, que proyectaba la imagen sobre una hoja blanca, pero yo me imagino que miraría por una lente el interior de una caja con un trozo de vidrio deslustrado, escuadrado, pintando después exactamente lo que veía. Es decir, digamos que esa técnica puntillista que da esa sensación de grano, pues no deja de ser algo distinto de lo que pudiera ver con la cámara oscura sobre un papel o directamente con los ojos. Al fin y al cabo, pues en sus obras están presentes elementos propios de la ciencia. Vermeer tenía conocimientos científicos, así que un aparato de este calibre no tenía por qué ser ajeno. Aún así, de todas maneras, el hecho de que pudiese recurrir a ese aparato no menoscaba ni muchísimo menos su calidad como pintor. Porque evidentemente pues también está su propio dominio técnico por un lado y también, digamos, las obras artísticas que él genera. Porque al fin y al cabo, de todos modos, hay que darse cuenta de una cosa, y es que una cámara oscura no es más que un instrumento, no es lo que convierte a un mal pintor en un gran pintor. Y luego ya por último, pues hay que señalar que de todos modos, pues Vermeer es una persona que también bebe de la tradición y también es una persona que bebe de la propia pintura barroca de la época.
a su vez, por tanto, presenta elementos de la tradición flamenca como es el gusto por lo anecdótico e incluso por la realización de sátiras, aunque eso sí, muy sutiles. Y también de la teatralidad barroca. Porque claro, pinta interiores domésticos, pero en muchas ocasiones recurre a cortinajes para enmarcar las escenas. Dando, digamos, también esa sensación de teatralidad. Así que por tanto, pues va a presentar también, digamos, una concepción escenográfica del espacio. Aunque nos dé la sensación de que hemos irrumpido en un interior doméstico y hayamos sorprendido al personaje o personajes que están presentes, no deja de darnos la sensación en ocasiones de que en realidad estamos ante una puesta en escena. Y nos puede servir como ejemplo la obra que tenéis aquí a la derecha. Ya de todos modos, pues el próximo día en clase ya atenderemos mejor, bueno, ya la semana que viene, a los ejemplos concretos de la obra de Weber. Porque claro, nosotros podemos pensar que a esta mujer que está leyendo una carta, ahí a la luz de la ventana, pues la hemos sorprendido en su habitación. Ha corrido la cortina para leer mejor, que está descorrida la cortina de la alcoba para que nosotros la podamos ver, pero claro, nos puede pensar de que aquí nos encontramos con un telón y aquí también pues, con una tela que de todos modos aparece recogida y con este cortinaje también nos da esa sensación también de teatralidad, que aunque se represente algo cotidiano, en realidad parece que estamos ante una puesta en escena. Así que claro, la obra de Vermeer pues tampoco es ajena a esa teatralidad de las representaciones barrocas. Digamos a esa sensación de calidez y de cercanía a la hora de representar esas escenas domésticas. Bueno, y con esto pues concluimos por hoy.